Las Fuerzas Armadas de Francia apoyaron esta tarde a las unidades de Mali con el fin de luchar contra estos elementos terroristas. Luchar contra estos elementos terroristas. Enero del 2013. 4.000 soldados franceses se despliegan en Mali. Su misión es frenar a los rebeldes yihadistas y separatistas tuaregs que avanzan sobre la capital, Bamako. Pero la operación Serval es diferente de la larga serie de intervenciones llevadas a cabo por Francia en sus antiguas colonias en África. Hoy los franceses no son los únicos que tienen intereses en la región. Tienen que lidiar con nuevos competidores como China y ahora Estados Unidos. Lo que una vez fuera conocido como Francia-África se ha convertido en África global. Ahora se trata de un territorio clave en el tablero geopolítico del siglo XXI. De Libia a la República Centroafricana, desde Sudán del Sur al norte de Mali, los conflictos, el terror y el caos se han expandido por todo el continente. En el corazón de todo este torbellino, un territorio estratégico, el Sahel, la vasta región que abarca el Sáhara por el norte y la Sabana por el sur, se ha convertido en un importante nuevo frente en la guerra global contra el terrorismo. Pero ¿está el discurso oficial, esta batalla contra el terrorismo, ocultando una batalla mayor? Los recursos son abundantes. Hay gas, petróleo, hay coltán, oro, cobre. La lista sigue y sigue. Todo el periodo actual está marcado por lo que podríamos llamar la nueva lucha por África. La guerra por los recursos del siglo XXI ya ha comenzado. En el centro de la actualmente turbulenta región del Sahel se encuentra la nación de Mali, una de las más pobres del mundo. El desempleo no deja de subir y la mayoría de la gente sobrevive a salto de mata. Sin embargo, en el siglo XVIII, el imperio de Mali se extendía sobre gran parte de África Occidental y era extraordinariamente rico y poderoso. La sal, el marfil y el oro lo convirtieron en un importante punto de paso para el comercio global de aquella época, pero inevitablemente esas riquezas le llevarían a ser conquistado. Tenemos la sensación de ser la continuación de una historia. Somos la transición entre el África del Norte y la que toca el océano, el bosque de África. Así que desde ese punto de vista tenemos una posición estratégica esencial. El que controla Mali, controla África Occidental. Por no decir que controla toda África. Esta es una posición absolutamente clara. Así esta región se convierte en un espacio codiciado. Las potencias imperiales europeas revelaron sus planes para colonizar Mali y el resto de África en la Conferencia de Berlín de 1885. La colonización se presenta como una verdadera ruptura. Y con ruptura quiero decir algo así como una operación quirúrgica. El Reino Unido, Bélgica, Portugal, España, Alemania, Italia y Francia, cada una recibió su pedazo. El imperio colonial francés se extendía sobre la mayor parte de África Occidental y del Norte. Suministraba materias primas como el petróleo de Argelia, necesarias para el crecimiento industrial y militar de la Francia de posguerra.
El 13 de septiembre de 1960, Francia detonó su primera bomba atómica en Regan, en el Sáhara argelino. El elemento clave aquí es la extracción del petróleo y del uranio, el uranio de Níger. Pero cuando se habla de uranio no se trata del uranio que podemos encontrar hoy en día en las centrales nucleares de Areva, por ejemplo, sino que durante mucho tiempo se trataba de uranio militar para las armas nucleares de disuasión francesas. Por lo tanto, es interesante subrayar que finalmente el Sáhara tiene el mineral nuclear más estratégico. Y Francia no solo consiguió su sitio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por ser una potencia nuclear, sino también por sus intereses en África. Y ambas cosas, África y la energía nuclear, están relacionadas. Y esto es lo que, en última instancia, otorga a Francia su posición como potencia mundial. Pero el dominio absoluto de Francia no duró mucho. En la década de 1960, el descubrimiento de enormes reservas de petróleo en el Golfo de Guinea atrajo a una nueva potencia, Estados Unidos. Durante el periodo de la Guerra Fría, los estadounidenses y los franceses empezaron a competir por el continente africano. Grandes corporaciones como Total competían contra grupos como Exxon y otros. Siempre hubo grandes intereses estratégicos en el sector petrolífero. Estados Unidos hizo inversiones tanto militares como económicas en el continente africano. África se convirtió en un campo de batalla durante la Guerra Fría. Para contrarrestar los intereses soviéticos, los estadounidenses apoyaron en secreto rebeliones armadas en Etiopía y Angola. Tras el hundimiento de la Unión Soviética, Estados Unidos pasó a ser la única superpotencia mundial. En 1992, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, los estadounidenses lanzaron una intervención a la que denominaron humanitaria en el estratégico Cuerno de África. Estados Unidos mandó 28.000 soldados a Somalia para ayudar a poner fin a una guerra civil. La operación terminó siendo un desastre para Estados Unidos 2 años después, cuando un grupo de soldados estadounidenses fueron capturados, asesinados y las imágenes de sus cuerpos mutilados circularon por todo el mundo. Para Estados Unidos fue una derrota humillante y decidieron retirarse. Tras Somalia, surgió en África la nueva amenaza del terrorismo islámico. Los ataques a 2 embajadas estadounidenses en 1998 encendieron todas las alarmas en Washington. Sendos coches bomba en Kenia y Tanzania causaron la muerte de más de 200 personas y miles de heridos. Un grupo llamado Al-Qaeda reivindicó la autoría de los atentados. Su líder, un poco conocido, Osama Bin Laden, se convirtió en el enemigo público número 1 en Estados Unidos y comenzó la búsqueda para atraparle. Los ataques al World Trade Center reconfiguraron la geopolítica mundial. Estados Unidos emprendió una guerra en Afganistán, una guerra que no tardaría en expandirse mucho más lejos. Después del 11S, la amenaza de terrorismo era muy real para la sociedad estadounidense y desde el punto de vista de las políticas a aplicar, estábamos buscando específicamente la amenaza donde fuera que pudiera aparecer. Unos pocos meses después del 11S, el ejército de Estados Unidos volvió al Cuerno de África con la intención de quedarse. Establecieron su primera base militar en Djibouti, en Camp Lemonnier, la antigua fortaleza de la Legión Francesa. Rudolf Atala dirigía la lucha contra el terrorismo en África, trabajando para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El Sahel desempeñó un papel importante en lo referente al tráfico de armas, a potenciales combatientes extranjeros y a la lucha contra el crimen organizado. Durante aquel periodo de tiempo, el flujo de cocaína circulaba a través del Sahel. Y todo esto era de máximo interés y continuó creciendo.
El Pentágono creó una serie de mapas en el 2002, marcando toda esta zona de África como un corredor terrorista. Y por supuesto, según la versión oficial del Pentágono y la Casa Blanca, estos terroristas vinieron de Afganistán y fueron expulsados por las fuerzas estadounidenses. Pero ahora sabemos que no era así. Sin embargo, la versión de aquel entonces decía que habían pasado por el país de Bin Laden, es decir, Sudán. Están relacionados con terroristas en África del Norte. Han pasado por esta zona, por este cinturón con forma de plátano. Jeremy Keenan, profesor y escritor británico, dedicó 40 años de su vida al estudio del Sáhara. Afirma que la intervención militar de Estados Unidos en la región iba más allá de garantizar la seguridad. Probablemente en aquel entonces en Estados Unidos había algo mucho más importante que el 11S. Me refiero a la publicación conocida como el informe Cheney. Creo que este informe era la primera orden ejecutiva que dio el presidente Bush al llegar al poder, que llamaba a prestar atención a la crisis del sector energético del país. En 1997, la importación de energía y petróleo superó el 50%. Desde el punto de vista psicológico, era una especie de indicio de la crisis. Este informe se centró en las previsiones futuras de suministros de petróleo a Estados Unidos y, por supuesto, se centró en África, convirtiéndolo en el proveedor más importante de petróleo de buena calidad y apto para su sistema de infraestructura, incluso en un proveedor más importante que los del Golfo. Así que de repente África se convierte en la región de máxima relevancia para la clase política de Washington. El Sahel es de interés estratégico. Al norte están Argelia y Libia, que tienen las mayores reservas de petróleo en África, y al sur, las del Golfo de Guinea. Las enormes reservas de petróleo del Sáhara que estaban sin explotar eran otra tentación. En el 2003, un secuestro dramático abrió el camino para la llegada del ejército de Estados Unidos. Alrededor de 30 turistas europeos desaparecieron en el Sahara de Argelia a lo largo de las últimas semanas. La mayoría son los alemanes y austriacos que viajaban sin guía. Este fue el primer acto terrorista que se cometió contra los extranjeros en el Sáhara. Empezó una enorme cacería humana. Durante 5 meses no pudieron capturar a los secuestradores. Al final, después de que el gobierno alemán pagara el rescate, dejaron en libertad a los turistas. 4 días más tarde, los corresponsales que estaban en Argelia recibieron un fax. El veterano del ejército argelino llamado El Para, el paracaidista, asumió la responsabilidad de los secuestros. Su origen terrorista se filtró por funcionarios de servicios de inteligencia argelinos. Era evidente que toda la administración Bush necesitaba etiquetar al Para como el hombre de Osama Bin Laden en el Sáhara. De repente tenemos, oficialmente hablando, una extensión de Al-Qaeda hacia precisamente esta parte de África. Y a Estados Unidos se le permite abrir un nuevo frente en la guerra contra el terrorismo en África. Empezó la operación de persecución del líder de los secuestradores, Abderrazak, llamado El Para. Necesitaban capturarlo porque andaba por allí con aproximadamente 5 millones de euros y en el futuro podría ser una amenaza. Entonces, en el Departamento de Defensa, todo el mundo se puso a pensar y así surgió el programa llamado PSI o la iniciativa Pan-Sahel. Esta iniciativa proponía básicamente colaborar con los países del Sahel, tales como Malí, Níger, Chad y Mauritania, para proporcionarles algunas cosas básicas, tales como el equipamiento de comunicación para que pudieran estar en contacto entre ellos. Se trataba de un equipo sencillo para que pudieran ayudarnos a encontrar al Para. Consiguieron capturar al Para con ayuda de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya tenían el apoyo en el Sáhara, pero querían más. ¿Por qué no podemos hacer esta pequeña iniciativa un poco más eficaz? Empezamos a tomar los países de la región del Sahel, lo que se convirtió en el TSCTI, Iniciativa Transsahariana de Lucha contra el Terrorismo. Trabajamos
en lo que le importa a todo el mundo, la lucha contra el terrorismo. Entonces, los entrenamos, les proporcionamos el equipo, colaboramos todos y conseguimos que esos países llevaran a cabo el ejercicio de tropas. Entonces reunimos a todos esos países, llevamos a cabo el ejercicio de tropas, mostramos nuestra fuerza en la región para enviar el mensaje a los malos diciendo, no hagan el ridículo. Todo el mundo trabaja para asegurarse de que ustedes están por aquí. Así que en el Pentágono todo el mundo dijo, es una buena historia. ¿Saben cómo podemos mejorarla? Impedir y derrotar amenazas internacionales, prevenir conflictos en el futuro, apoyar la ayuda humanitaria a las víctimas de conflictos y catástrofes naturales y proteger los intereses de la seguridad de Estados Unidos. Estos son los objetivos de la misión del Comando África de Estados Unidos. Pensaron que tal vez necesitaran un comando aparte, una oficina central que se centraría exclusivamente en África. Entonces, la administración Bush, bajo el mando de Donald Rumsfeld, que dirigía el Pentágono por aquel entonces, decidió crear un comando especial para África. Estados Unidos es el único país que ha dividido el mundo en sectores militares separados para observarlos y controlarlos. Son el Comando Norte, NORTHCOM, el Comando del Pacífico, PACOM, el Comando del Sur, SOUTHCOM, el Comando Europeo, EUCOM, el Comando Central, CENTCOM, y ahora el Comando Africano, o AFRICOM. AFRICOM entró en el continente con la excusa de objetivos declarados, que eran la lucha contra el terrorismo y la ayuda humanitaria, llevando a cabo ejercicios militares en un creciente número de países africanos. Pero, ¿era esta la única razón del AFRICOM? Creo que hay una correlación entre la lucha contra el terrorismo y los intereses de Estados Unidos en África, y esto nunca cambia. Inicialmente los estadounidenses les dejaron a Francia y a otros países occidentales que se encargasen de la seguridad en sus antiguas colonias, pero su presencia era de largo plazo. Sin embargo, al final la verdadera batalla será con China. Pekín se ha posicionado como un contrapeso a los intereses franceses y estadounidenses en el continente. En la primera década del siglo XXI, China consiguió adelantar a los demás países, convirtiéndose en el mayor socio comercial de África. Los chinos llegaron a África cuando todas las potencias occidentales, Francia en particular, les decían a los países africanos lo que se podía hacer y lo que no. Por ejemplo, celebrar elecciones y defender la democracia. Pero por encima de todo estaban los programas de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial. Los chinos llegaron diciendo lo siguiente: no les vamos a decir qué hacer ni vamos a interferir en sus asuntos políticos. En cuanto a las deudas, les daremos el dinero. Los occidentales cancelaron sus deudas, lo que está muy bien, pero nosotros les daremos préstamos enormes sin intereses. Ellos hicieron lo opuesto de los franceses y otros occidentales y se convirtieron en los reyes del petróleo, lo cual significa acceso a todas las materias estratégicas. En este cable del año 2010 del Departamento de Estado divulgado por Wikileaks, un subsecretario de Estado llama a China un competidor económico muy agresivo y pernicioso sin moral. En definitiva, el objetivo de Estados Unidos en África es desarrollar mecanismos que garanticen el acceso a los recursos estratégicos, que son completamente esenciales para varias industrias clave de Estados Unidos, así como el acceso al petróleo, que también sirve de contrapeso a China. Además, China también se encuentra participando en una especie de carrera por la obtención de todos los minerales, el petróleo y otros recursos que necesita para sus industrias. Estados Unidos, aunque ya no sea una principal potencia de producción, tiene a sus industrias militares que dependen fuertemente de los minerales, cuyos yacimientos existen solamente en África. La fundación de AFRICOM fue clave para la consolidación de los intereses estadounidenses en África.
Pero cuando el Pentágono quiso instalar su sede central en el continente, las cosas no fueron como había sido planeado. Los estadounidenses procuraban instalar la sede central de AFRICOM, así como una sede de la CIA en Mali. El problema era que los africanos tenían una postura común de rechazo a la instalación de nuevas bases militares. Esta oposición obligó a Estados Unidos a instalar el comando de AFRICOM a miles de kilómetros en Stuttgart, Alemania. La resistencia africana contra AFRICOM fue encabezada por una figura que había surgido como una principal fuerza económica y política en el continente y había sido una espina en el costado de Occidente durante décadas. Desde el principio de su trayectoria como líder político, Muammar Gaddafi se oponía a una presencia militar extranjera en África. Una de las primeras cosas que hizo al llegar al poder en 1969 era expulsar las bases militares británicas y estadounidenses de su propia Libia. Y Gaddafi contaba con considerable apoyo político de su postura por todo el continente. La visión de Nelson Mandela era casi idéntica a la de Gaddafi: que no hubiera fuerzas africanas bajo el comando de oficiales militares extranjeros y nada de militares extranjeros ocupando cualquier parte de África u operando en el territorio de esta. Gaddafi durante mucho tiempo había estado llevando a cabo un juego complicado con Occidente. El presidente Ronald Reagan lo había apodado como el perro loco de Oriente Medio y había tratado de asesinarlo en 1986 bombardeando su palacio. La independencia y la influencia del líder libio provenían de las amplias reservas petroleras, las más grandes en África, que había nacionalizado al llegar al poder. Desde los años 90, Muammar Gaddafi se convirtió en una especie de celebridad, una voz cantante y desde luego una de las más altas por una visión máxima de la integración africana. Por todo el continente africano se le percibía como el sucesor de Kwame Nkrumah en términos de su visión de la unidad africana. Y no se trataba solamente de palabras bonitas. Gaddafi estaba dispuesto no solo a acelerar el proceso de la integración africana, sino también a financiarlo. El dinero del petróleo libio le permitió a Gaddafi respaldar proyectos ambiciosos. 300 millones de dólares para el primer satélite panafricano Rascom. 30.000 millones de dólares en el sistema de irrigación más grande del mundo, que se aprovecha de las amplias reservas de agua dulce por debajo del desierto del Sáhara para convertir decenas de miles de hectáreas del desierto libio en tierra de cultivo. Gaddafi demostró que África podía desarrollarse sin depender del sistema bancario occidental o del Fondo Monetario Internacional. Libia estaba capitalizando una serie de nuevas instituciones económicas africanas, como el Banco de Desarrollo Africano o el Fondo Monetario Africano, por valor de decenas de miles de millones de dólares en cada caso. Entonces, África desarrollaría sus propias soluciones y sus propios programas de préstamo para resolver sus propios problemas. Así que, desde el punto de vista y bajo el liderazgo de Gaddafi, África se convertía cada vez más en una especie de bloque en vez de una serie de diversas naciones individuales a las cuales se podía manejar una a una y poner unas en contra de otras. Cuando Gaddafi fue electo presidente de la Unión Africana en el 2009, los funcionarios estadounidenses estaban preocupados. En un cable de embajada revelado por Wikileaks, ellos indicaban que Libia buscaría usar la presidencia de Gaddafi para engrandecerlo y promover su propuesta de Estados Unidos de África. Las multinacionales estadounidenses también estaban descontentas con el líder libio y sobre todo su decisión de cancelar una transacción de $1.000 millones con Bechtel Corporation, la empresa de ingeniería más grande de Estados Unidos, con poderosos contactos en Washington. El hecho de que un operador tan despierto y con bolsillos tan hondos como Bechtel, al fin y al cabo fuera incapaz de asegurarse su contrato, sirve de advertencia para muchas empresas de Estados Unidos y Occidente en busca de entrar al mercado alcista libio y para otras empresas estadounidenses considerando grandes proyectos de inversión aquí.
Gaddafi también mostraba antagonismo hacia Francia. Después de ser invitado por el presidente Nicolas Sarkozy, el líder libio canceló grandes contratos de armamento. Se nos olvida hasta qué punto Sarkozy estiró la alfombra roja para Gaddafi en diciembre del 2007 y que este último le prometió un total de 14.000 millones de dólares de contratos a cambio. Tenía una lista de compras increíble. A la larga, Gaddafi dejó en ridículo a Nicolas Sarkozy, ya que no recibió nada o muy poco en comparación con lo que se le había prometido. En marzo del 2011, mientras que la primavera árabe se extendía por el norte de África, Francia y Estados Unidos decidieron pasar a la acción. El Consejo de Seguridad de la ONU dio su visto bueno. La protección de los derechos humanos sirvió de justificación. Nuestra Fuerza Aérea opondrá resistencia a cualquier ataque de la aviación del coronel Gaddafi contra la población de Benghazi. Hemos atacado a las tropas de Gaddafi en la vecina Ardabilla, permitiendo que la oposición las sacara de ahí. Atacamos la defensa antiaérea de Gaddafi. Esto fue la primera guerra de Africón y su comandante en jefe fue el primer presidente afroamericano. En las palabras de la administración de Obama, la postura de Estados Unidos en la guerra contra Libia era la de dirigir desde atrás. Lo realmente curioso es, por supuesto, el hecho de que la guerra fuera lanzada y dirigida primero por Africón y luego fuera la OTAN quien se encargara de la misión. En otras palabras, los que mandan aquí, la OTAN, son a su vez mandados por Estados Unidos que formalmente están al mando de la OTAN. Es más, una vez terminados los bombardeos, en uno de sus discursos Obama estuvo elogiando los esfuerzos de los aliados en Libia y reveló que incluso misiones de bombardeo francesas en realidad se realizaron por pilotos estadounidenses. La intervención en Libia es también una forma de enviar un mensaje a otros estados africanos, en referencia a que en caso de seguir un rumbo de desafío tan radical, de tal radical independencia como los rumbos nacionalistas o antiimperialistas, podría traer consecuencias finales que ya no serían solo hipotéticas. Eso queda como un mensaje claro a las naciones africanas que afirman que esos son los límites en los que deben moverse, límites que fueron establecidos por las operaciones militares de Estados Unidos. Gaddafi ya no está, así que un importante obstáculo para la penetración en África del ejército de Estados Unidos ha sido de hecho eliminado. Fuimos, vimos y murió. La caída de Gaddafi produjo una onda expansiva que se dejaría sentir mucho más allá de Libia. Desafortunadamente, no hubo un manejo demasiado bueno de las más de 40.000 armas que Gaddafi tenía. Y muy pronto descubrimos que más de 35.000 de esas armas se desvanecieron, simplemente desaparecieron. Y descubrimos que algunas de esas armas llegaron al norte de Malí, al sur de Argelia, al sur de Libia, a Níger, a todas partes. Algunas de esas armas cayeron en manos de los rebeldes libios. Otras, incluyendo misiles antitanque y antiaéreos, cayeron en manos de soldados tuaregs que lucharon junto a Gaddafi, que había apoyado sus demandas de autonomía en el Sáhara. Siempre ha existido un separatismo tuareg. Siempre ha habido dificultades con los tuaregs, que son una comunidad de 3 millones de personas, que son una comunidad nómada y está presente en 3 países, Níger, Mali y Chad. Y es cierto que en última instancia la zona se convirtió en una especie de región gris, una zona sin ley en la que los gobiernos centrales les dejaron actuar a su antojo. El gran protector de los tuaregs en la región fue el coronel Gaddafi. Y una vez que Gaddafi, su gran patrocinador en la región, murió,
Ellos regresaron a casa y esas reivindicaciones que tenían sobre el norte de Níger y el norte de Mali reaparecieron. Los grupos tuaregs fuertemente armados pasaron a formar una nueva fuerza de combate, el MNLA, y lanzaron una ofensiva contra el gobierno de Bamako en enero del 2012. El sueño que tenían desde hacía tanto tiempo de crear Azawad, una nación tuareg independiente que se extendería a lo largo del Sáhara, parecía finalmente a su alcance. Pero los tuaregs no son los únicos combatientes presentes en el desierto. Los pequeños grupos terroristas islamistas que surgieron una década antes eran ahora fuerzas bien armadas. AQMI, Mujao y Ansar Din afirmaban que estaban llevando a cabo una guerra santa y estaban reclutando a gente entre la población local. Los islamistas, o no sé cómo llamarlos, pasaron casi 10 años en el norte de Malí sin que nadie los molestara. El norte de Malí era prácticamente ingobernable. Ya no quedaba administración, no había nada. Entonces, esa gente encontró allí un terreno fértil. Pero el islamismo radical, predicado por los yihadistas, no tenía nada que ver con el islam que se había practicado en esta región durante siglos. Nuestro islam es un islam moderado, es un islam pacífico. Aunque el 80% de la población es musulmana, son todos creyentes. No son suicidas. No saben nada de los explosivos. No tienen nada que ver con los atentados. Esas cosas les son ajenas. Cada musulmán sabe que la palabra yihad en la doctrina del Islam significa una lucha por una causa noble, por la causa de Dios. Entonces, si ustedes los llaman yihadistas, es un error. Si aceptan que son yihadistas, están creando vínculos de simpatía entre ellos y los demás musulmanes. ¿Quiénes son esas personas? La mayoría son de esta región. Todos los líderes son de Argelia. Muchos son excombatientes del ejército argelino que desertaron. Entre los combatientes, y es muy interesante, hay de todo. Algunos son de Somalia, otros de Pakistán o de otros países. Pero no vienen a combatir, sino a alentar moralmente. Dicen, venimos de lejos para demostrar que nuestra causa es importante. La mayoría son locales, de las clases marginadas, que no tienen ninguna esperanza de encontrar un trabajo decente. Dejando a un lado las diferencias ideológicas, los tuaregs y los islamistas entablaron una alianza de conveniencia. Creo que el MNLA, que desde el punto de vista ideológico es totalmente opuesto a los grupos terroristas yihadistas, aprovechó esa oportunidad porque su principal enemigo sigue siendo el Estado de Malí. Así que todas las personas que querían unirse a ellas para combatir contra Malí son bienvenidas. Por lo tanto, era una verdadera alianza de conveniencia que, al fin y al cabo, favorecía a los terroristas. Las fuerzas rebeldes unidas lanzaron una ofensiva contra los soldados malienses en varios pueblos fortificados en el norte. Las tropas malienses completaron años de entrenamiento con AFRICOM, pero ese entrenamiento no valió la pena. Las tropas malienses, formadas por Estados Unidos, fueron las primeras en rebelarse usando los métodos que les enseñaron para combatir al ejército nacional en Bamako. De modo que las unidades entrenadas se dividieron y empezaron a luchar del lado de los rebeldes. Pero lo peor estaba por venir. Cuando 90 soldados malienses fueron capturados y ejecutados en un ataque de los rebeldes, los oficiales del ejército en Bamako se rebelaron contra un gobierno que afirmaban era incapaz de controlar la situación. El golpe de Estado era liderado por uno de los alumnos estrella de AFRICOM,
El capitán Amadou Sanogo, formado como oficial de infantería y de inteligencia en las bases estadounidenses de Virginia, Georgia, Texas y Arizona. Era un tipo que los estadounidenses habían entrenado y en el que invirtieron dinero, e hizo que las cosas en Mali empeoraran 10 veces. Después vinieron más golpes de AFRICOM. Las tropas islamistas y Tuareg invadieron las principales ciudades de Mali. No encontraron mucha resistencia y tan solo en 2 semanas el país quedó dividido en 2. La división del país, incluso por un tiempo, fue una alarma para Washington, porque el Comando estadounidense para África dedicó años a entrenar a las Fuerzas Armadas malienses. Pero cuando éstas se enfrentaron a los rebeldes en el norte, simplemente huyeron. A pesar de años de entrenamiento y millones invertidos, el mayor temor de Occidente se hizo realidad. En el norte de Mali se estableció un Estado islámico controlado por terroristas y se impuso la ley Sharia. Estamos aquí por la yihad, para propagar la palabra del profeta Mahoma. Estamos dispuestos a defender la religión hasta el final. Estamos dispuestos a luchar contra Francia, Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Las organizaciones yihadistas que impusieron su autoridad en las ciudades en el norte de Mali, en Gao y en Tombuctú, destruían tumbas antiguas y aterrorizaban a la población. No es una invención, es totalmente verdadero. Entonces había un sentimiento de que el islamismo era el mayor enemigo de la civilización. Y en aquel contexto era legítimo salvar, imagínense, salvar a las mujeres que estaban siendo maltratadas en el norte de Mali. Y había un segundo argumento. Uno tenía que ir deprisa porque los convoyes de furgonetas de los yihadistas avanzaban muy rápido hacia el sur e iban a tomar Bamako. Nadie podía creer que pocas centenas, y las cifras son importantes, centenas de combatientes yihadistas podían tomar una ciudad de 3 millones de habitantes en la que no tenían una presencia muy significativa. Eso no tenía mucho sentido. Y los que estaban bien informados eran bastante escépticos al respecto. Cuando los rebeldes avanzaron hacia el sur, Francia vino al rescate. En 48 horas, el gobierno de Hollande desplegó 4.000 soldados a Mali. Los estadounidenses permanecieron en segundo plano, ayudando a las tropas francesas con fuerzas de inteligencia militar y transporte. Creo que la operación Serval, por lo menos desde mi punto de vista como observador y vicesecretario para África Occidental, fue una decisión muy pragmática y tenía que ver con las circunstancias del momento, sobre todo con la ofensiva de los terroristas en el sur. Llevó al presidente Hollande a tomar esa decisión que desde mi punto de vista era la correcta. Francia fue el único país que pudo dar una respuesta militar en el momento necesario y probablemente fue la mejor respuesta. Con la intervención en Libia y algunos meses más tarde en Mali, Francia quiso reafirmar su posición como potencia internacional que tiene derecho a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. No se suele decir mucho, pero creo que el objetivo principal de Francia es decir, somos una gran potencia. Puede que ya no tengamos el poder económico de antes, pero somos un actor muy importante para el mantenimiento de la paz y estabilidad en el mundo. Se detuvo el avance de los rebeldes. Tan solo en 2 semanas, los franceses recuperaron el control sobre el norte. El ejército de Francia afirmó haber matado a cientos de terroristas.
el resto pareció evaporarse en el desierto. La expotencia colonial era ahora la salvadora del país. ¿Pero la operación Serval era todo lo que aparentaba ser? Hay un francotirador a la izquierda. Nadie sabe a ciencia cierta lo que sucedió durante esos enfrentamientos en el norte de Mali, porque se apartó del conflicto a los medios de comunicación. De manera que no hay imágenes al margen de las que ha divulgado el propio ejército francés. De lo que se trataba era de mostrar que el ejército francés era extraordinariamente eficaz. Ver los aviones y el resto de material militar en acción era mucho mejor que verlos en el Salón de Aeronáutica de Le Bourget. Así pues, prepararon con sumo cuidado tanto las operaciones como su divulgación en imágenes con el fin de que Francia diera pruebas de su eficacia. Esto es Kona, o lo que queda de ella. Esta ciudad es clave para comprender lo que realmente sucedió durante la operación Serval. Kona fue el escenario de una batalla decisiva contra los combatientes islamistas del grupo Ansar Dine. Fue aquí donde fueron rodeados por las tropas francesas. Una escultura en homenaje al primer soldado francés caído durante los enfrentamientos se alza junto a la única carretera que permite entrar y salir de la ciudad. Pero lo que no ha quedado inmortalizado es el hecho de que en esta misma carretera, una caravana de vehículos que transportaba a centenares de combatientes de Ansar Dine y a su jefe, Iyad Ghali, lograra escapar ante las narices de sus captores franceses. En este lugar hay muchos testigos del conflicto que siguen haciéndose preguntas. Tras la batalla de Kona, llegamos a la conclusión de que los franceses no estaban interesados en acabar con los islamistas. Se limitaron a expulsarlos, eso es todo. Volvieron al lugar de donde habían salido. Atravesaron las grandes puertas del Sahara, del desierto del norte, y allí siguen, en el norte del país. Automáticamente uno se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué fue de todos esos vehículos cuando empezó la operación Serval? Solo hay una carretera en dirección norte. Con los medios aéreos de los que dispone Francia hubiera sido sencillo interceptarlos. En consecuencia, parece claro que en la intervención hubo una poderosa dimensión política que era más importante que la dimensión militar. En esta guerra llena de sombras, ¿qué interés podía tener Francia en mostrarse indulgente con las fuerzas contra las que supuestamente combatía? Los franceses, por medio de la empresa Areva, explotan las minas de Arlit, que se encuentran en Níger, a unos 300 kilómetros de la frontera norte de Mali. Este hecho se ha invocado como una de las causas de la intervención francesa, ya que se trata de una región sensible. Por otro lado, al sur de Arlit hay enormes yacimientos de uranio sin explotar. Y desde el punto de vista de Francia, lo que se pretende es tenerlos bajo su control, aunque de momento no se estén explotando o se prevé hacerlo más adelante, con el fin de impedir que otros tengan acceso a estos recursos. Los franceses estaban a favor de que el norte tuareg de Mali disfrutara de cierta autonomía con respecto a Bamako y se esforzaron por conseguirla para, por un lado, obligar al sur a mostrarse más obediente y aceptar los dictados de Francia, y por otro, poder decirle al norte: tenéis esta autonomía gracias a nosotros, así que debemos trabajar hombro con hombro. La cuestión era aprovecharse de ambos socios. Francia no juega sola esta partida de ajedrez. Es muy lejos del Sáhara donde se decide el futuro económico de la región. Representantes de empresas petrolíferas, expertos en capital de riesgo y responsables africanos del área energética se reencuentran en Londres, la capital financiera de Europa, para discutir contratos y soñar con grandes beneficios. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a este 11º Foro Africa Independence.
A pesar del caos, las guerras y las revoluciones, tanto europeos como estadounidenses siguen teniendo un considerable interés en lo que tal vez sea el mayor yacimiento de petróleo del continente que aún no ha sido explotado, el Dorado del Sahel, la cuenca de Toudeni, que se extiende de Mauritania a Argelia y cubre el norte de Mali. Hay yacimientos de considerable tamaño, pero repartidos por una vasta área, tal vez mayor que toda Texas o las 2/3 partes de Europa. Como puedes suponer, hay pocos pozos perforados en esa enorme zona, lo que no es bastante para hacer estimaciones fiables. Llevará mucho tiempo saber exactamente qué recursos alberga la cuenca. Pese a la reciente disminución de las importaciones de gas y petróleo africanos en Estados Unidos, los grandes grupos energéticos estadounidenses no han perdido el interés por esta zona. Las necesidades de Europa y Asia no dejan de crecer. Se prevé una inversión de cerca de $2 billones en el petróleo y gas africanos durante las 2 próximas décadas. Es cosa sabida que los recursos petrolíferos serán un bien progresivamente más escaso, por lo que los yacimientos africanos cobrarán una creciente importancia con el paso de los años y resulta importante ocupar posiciones de antemano para explotarlos. En mayo del 2014, Obama anuncia una asignación de $5.000 millones para la lucha contra el terrorismo global. A medida que nuestras funciones en Afganistán se reducen al entrenamiento y a la asesoría, la reducción de efectivos en este país nos permite enfrentarnos de forma más efectiva a las amenazas que surgen en Medio Oriente y en Norte de África. En consecuencia, este año le he pedido a mi equipo de seguridad nacional que desarrolle un plan para crear una red de alianzas desde el sur de Asia hasta el Sahel. La estrategia resultó ser muy persuasiva. Un número creciente de gobiernos africanos han firmado tratados de colaboración con el programa AFRICOM, como en Níger, donde el ejército estadounidense ha reunido una fuerza africana de 1 millar de soldados procedentes de 17 países con el propósito de instruirlos en el arte de la guerra. Flintlock es el nombre de unas maniobras de entrenamiento internacionales. Este año se ha llevado a cabo en diversas zonas de África. Es una magnífica ocasión para trabajar juntos y aprender unos de otros. Solo en este último año, AFRICOM ha organizado 10 maniobras que siguen el modelo Flintlock, 55 operaciones más y 400 cursos sobre seguridad en colaboración con 49 estados africanos. Asimismo, Estados Unidos ha instalado bases de drones en Djibouti, Níger, Kenia, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Burkina Faso y las Seychelles. En septiembre del 2014, Estados Unidos anunció el envío de 4.000 soldados a Liberia para prestar apoyo durante la crisis del ébola y para la coordinación de otras actividades militares sin especificar. Para no quedarse atrás, Francia anuncia entonces que planea aumentar su presencia militar en el Sahel, desplegando 3.000 soldados más. Esta creciente militarización convierte a África en una nueva y lucrativa fuente de ingresos codiciada por el complejo industrial militar, lo que supone millones de dólares en nuevos contratos para los fabricantes de armas y los contratistas privados. Imagínese que hay paz y estabilidad en la región. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa una reducción en el presupuesto militar. Muchos gobiernos de nuestra región no quieren que el presupuesto en defensa disminuya. La paz significa más presión pública para unas elecciones libres y transparentes. Así que hay muchas personas que no quieren la paz. Hay un montón de intereses varios que fomentan la inestabilidad para justificar el permanecer en el poder, para argumentar el uso de fondos públicos para la compra de armas, para la información sobre los gastos, la recogida de información, etc. No estoy excluyendo a ningún país. La ONU desplegó 12.000 cascos azules para ayudar a estabilizar Mali. Entre ellos a militares chinos, así como los efectivos africanos entrenados por AFRICOM.
El arsenal de estas fuerzas de paz incluye drones de vigilancia y helicópteros de ataque Apache. Será una especie de superpolicía con extraordinarias desigualdades entre ricos y pobres y la necesidad de contener a las clases peligrosas, las zonas sin ley, para proteger las áreas en desarrollo. Por lo que realmente existe lo que los estadounidenses llaman pequeñas guerras, una especie de caballería destinada a mantener la paz para los negocios occidentales en el continente africano. 130 años después de la Conferencia de Berlín, nos encontramos ante una nueva división del continente africano, ya que las nuevas potencias buscan asegurar el suministro de petróleo y de minerales estratégicos y tener acceso a tierras cultivables e incluso al agua que esconden las arenas desérticas. ¿Cómo es que las potencias mundiales se reúnen por personas que en realidad son pequeños grupos de todo el mundo y se creen que están en una guerra sin fin? Esto significa que en realidad no estamos abordando los problemas de verdad. Es como si Occidente viviese de las guerras. Es necesario que creen guerras. Es necesario que haya una guerra para justificar su poder absoluto. La guerra contra el terrorismo en el Sáhara tiene una escala mucho mayor de lo que parece. Las batallas que se llevan a cabo aquí son parte de una lucha mayor por influencia y control en un mundo cuyos recursos se van agotando. Y esta batalla, esta lucha por las riquezas naturales, es una guerra que no tiene fin. ganda addunyaa ganda ilma bayneen isan addunyaa keenya taachaa kurse gandaa wo kiiga nama fayankaa si hinka fayankaa zaagon gaaree kanna gandaa gorandi imana gandaa gorandi soko gandaa ma fay duuma danda saadiya madan imana gandaa gorandi ne wadinde ina gandaa gorandi kuy muniyan asifaya asijamna abada